Bienvenidos y bienvenidas entonces a todos. Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y en ese marco, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, se propuso este conversatorio que está orientado a que intercambiemos sobre la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en las prácticas de los consumidores. Contamos hoy con el director de la Unidad de Defensa del Consumidor, el doctor Álvaro Fuentes, que va a hacer una presentación inicial contextualizando por qué esto tiene que ver con la Unidad de Defensa del Consumidor. Las consultoras Chiara Fioretto y Cintia Lima, que son ambas, están ambas trabajando en el Ministerio de Ambiente. Cintia, que es ingeniera química y que desarrolló en su carrera profesional temas de ambiente, sustentabilidad, tiene un máster en esto. Este, a ver, tengo un audio que acopla acá. Bien. Ahí está. Perfecto. Incluso en la gestión de las empresas con un foco en lo sostenible, en la sostenibilidad. También es docente, investigadora, y bueno, entonces va a tener mucho para aportarnos porque además está en el diseño de la Estrategia Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que es un programa que se está desarrollando con apoyo del BID. También vamos a contar con la licenciada en Ciencias Políticas, Chiara Fioretto, que también tiene un máster en Políticas Ambientales, y que integra también el equipo del Plan Nacional de Gestión de Residuos, trabajando allí como consultora ambiental, y bueno, se ha especializado en temas de gestión de residuos, economía circular, esto tanto en proyectos públicos como privados y de cooperación internacional. Tenemos dos invitados especiales que estamos muy agradecidos de contar con ellos. Una es la química Ana María Jiménez, que es profesora adjunta del área de sensometría y ciencia del consumidor de la Facultad de Química. Integra el núcleo interdisciplinario de alimentación y bienestar de la Universidad de la República. También participan tanto en docencia como de grado y posgrado en el área, y bueno, tiene diversas publicaciones en esta línea, y una de sus investigaciones actuales, o su línea de investigación actual, es la orientación a identificar estrategias para reducir el desperdicio de alimentos al nivel del consumidor. Investiga en relación a la vida útil de los alimentos y la evaluación del potencial efecto de las políticas públicas en los hábitos alimentarios de la población. Ustedes saben que en realidad estamos nosotros, UDECO es una agencia de política pública, así como la Dirección de Medio Ambiente, la dirección a la que pertenecen las chicas en Medio Ambiente, por ende es particularmente relevante poder preguntarnos esto. Buen día, Ana, ahí te vemos conectada. Bueno, y también tenemos el placer de contar con Diego Ruete, que es chef y educador, que además es un activista de la educocina, se puede decir, Diego, a esta altura, ¿no? Que fundaste, que sos director ejecutivo también de Petit Gourmet, fundador de Educocina para Todos, ha facilitado en distintos ámbitos espacios educativos, sociales, integrando huerta, cocina, la concepción de respeto a la tierra y sobre todo trabajando con la infancia o desde la infancia, desde las niñas y los niños, que en definitiva los hábitos empiezan a gestarse ahí. Has tenido además diversos reconocimientos por este tema, tanto a nivel internacional como por Ashoka, como en premios nacionales. O sea que bueno, estás como súper súper conocido ya por el público, creo, o sea que huelgan las palabras en esto. Si les parece entonces, damos inicio a la parte más formal, invitamos a Álvaro a hacer su presentación. Bueno, buenos días a todos. Feliz Día de los Derechos del Consumidor. Hoy es una jornada especial, estoy conectado desde casa porque estoy con baja médica. Entonces las condiciones no son las mejores, pero bueno, quería participar del evento que teníamos agendado. Entonces hicimos el esfuerzo para poder coordinar con el equipo de la oficina del ministerio para sacar esta jornada con un desarrollo normal. Nosotros estamos organizando en esta fecha señalada a nivel internacional y regional un conversatorio sobre la reducción de pérdida y desperdicios de alimentos en la práctica de los consumidores. Esta temática viene siendo liderada por el Ministerio de Ambiente, de acuerdo a la materia,
pero naturalmente tiene conexiones con otras áreas del quehacer nacional. En este caso, desde la perspectiva de los consumidores, tienen un impacto más que relevante en lo que tiene que ver con esta temática, especialmente en lo que tiene que ver con las decisiones de compra a nivel del hogar, con cualquiera de las composiciones de los hogares que se dan modernamente. Entonces, nosotros entendíamos conveniente de traer en esta fecha este tema que para muchos va a ser nuevo. Para defensa del consumidor, ya veníamos acercándonos hace unos años a nivel del Comité Técnico de Defensa del Consumidor del Mercosur, por iniciativa de las asociaciones de consumidores a nivel de Consumers Internacional, que es la sociedad civil. Habíamos tenido una aproximación a nivel de agencias de defensa del consumidor de la región, con distintos grados de avance, del estudio, de la temática. Algunos, en el caso de Argentina, fue llevado a nivel legislativo con las autoridades competentes fuera del Ministerio, en el caso de ellos, de Producción, en la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor. Y en el caso de Uruguay, como se planteó en la presentación, se viene trabajando este tema en el Ministerio de Ambiente, en la Dirección Nacional de Calidad e Igualación Ambiental, que viene liderando un grupo de trabajo en el cual la Unidad de Defensa del Consumidor es uno de los recientes participantes. Y nosotros vamos a dar en este momento inicio a esta dinámica que va a ser de conversatorio. Al finalizar cada una de las presentaciones, que son respuestas a preguntas que son detonantes, va a haber un espacio de preguntas. Eso lo va a estar organizando Laura Fon, que es la moderadora. En este caso, voy a dirigir o voy a hacer la apertura con el equipo de Dinasea, preguntándoles cuál es la situación en Uruguay respecto a la pérdida y desperdicio de alimentos y qué se está haciendo desde el Ministerio de Ambiente para abordar esta temática. Muchas gracias. Bueno, gracias Álvaro, gracias Laura por esta invitación para poder participar de este conversatorio. Lo primero que queríamos comentarles es, bueno, las pérdidas y desperdicios se dan a lo largo de toda la cadena, ¿sí? desde que el alimento se produce en la producción primaria, el procesamiento, la industrialización, la comercialización y también el consumo, ¿sí? En cada una de esas etapas hay momentos donde el alimento pierde su calidad o la cantidad de alimento que hay disponible. Hoy en día lo que tenemos son números de cuánto se pierde y desperdicia en el país, que fueron analizados en un periodo entre 2011 y 2016. Son datos publicados en un esfuerzo de Fundación Ricaldoni con el apoyo de FAO en 2017, donde se dice que se pierde o desperdicia un 10% de la cantidad total de alimentos disponibles para el consumo humano. Eso es en el entorno de 1 millón de toneladas al año de alimentos que no son aprovechados y que terminan siendo perdidos o desperdiciados en todos los eslabones de la cadena, desde lo que ocurre en la producción primaria, como decía, procesamiento, comercialización, hasta el consumo en los hogares. Desde el Ministerio de Ambiente comenzamos a trabajar este tema desde hace tiempo. En el Plan Nacional de Residuos, que fue publicado recientemente, hay un capítulo especial que habla de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y bueno, uno de los objetivos, una de las líneas que se planteaba en ese plan, era el diseño de una estrategia nacional y la generación de una gobernanza para trabajar este tema. Y es así que el año pasado, en septiembre, conmemorando la semana de concientización de pérdidas y desperdicios, se hizo el lanzamiento del Comité Nacional para reducir y prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y bueno, y ese comité tiene grupos de trabajo. El grupo de trabajo que está funcionando ahora se llama Grupo de Trabajo Ampliado,
que es para el diseño de una estrategia nacional para prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. En ese comité y en ese grupo tenemos el objetivo de definir la estrategia nacional para que en junio quede publicada y empiece a bajarse a planes más concretos. Y bueno, estamos trabajando para que en mayo pueda salir a consulta pública y luego en junio termine de publicarse. Es básicamente lo que venimos trabajando. Y bueno, de alguna manera, estos trabajos que estamos comentando, que como dije, en 2017 fue este primer estudio donde tenemos la mayor cantidad de información. Luego siguieron habiendo estudios, en 2020 hubo otro que trabajó en estudios de caso de manzana y leche. Y bueno, después en 2022, Ana Jiménez, que es una de las que está participando hoy aquí, se publicó un trabajo que tenía que ver específicamente con lo que era el comportamiento de los consumidores y el desperdicio. En la jerga, digamos, desperdicio es lo que ocurre hacia el final de la cadena, desperdicio es lo que ocurre después de la venta al por menor, lo que ocurre en los hogares y lo que ocurre en servicios de alimentación como restaurantes o hospitales, en fin, desde que el alimento llega, digamos, a la mano del consumidor. Entonces, en este trabajo que estuvo viendo Ana, queríamos preguntarle a ella cómo ve, cómo trabajaron el tema de desperdicio en hogares, cuánto se estima que las personas desperdician, cuáles son las causas principales que llevan a ese desperdicio en los hogares. Bien, bueno, en primer lugar también agradecer la invitación a participar de este conversatorio y por la iniciativa de poner este tema en discusión sobre la mesa. Al igual que Álvaro, no estoy en las mejores condiciones, estoy atravesando ahí una gripe, así que por ahí me agarran con algún acceso de tos en algún momento, si para disculparme. Y bueno, yendo un poco a lo que es lo que comentaba Cintia recién, y buscando responder la pregunta, ¿no? Apoyarme primero en lo que decía, lo que decía Cintia al comienzo, ¿no? Los alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, ¿no? Desde que se producen o cosechan hasta que llegan al consumidor, a la mesa o a la basura del consumidor. Pero siempre que hablamos de desperdicio de alimentos, el consumidor es el que aparece como un actor clave, ¿no? Como un actor que tiene en realidad un gran impacto, porque de hecho somos los consumidores los que contribuimos al desperdicio de alimentos en mayor proporción. Y esto es algo que sucede en todos los países, sin importar el nivel de desarrollo o el nivel de ingreso de los países. Hay una estimación global de desperdicio de alimentos en el hogar, que lo sitúa en 74 kilos por persona por año, y también a nivel global, los alimentos que más se desperdician son frutas y verduras frescas. De hecho, en la Unión Europea, ese desperdicio representa aproximadamente el 50% del desperdicio en el hogar, y en el caso de Estados Unidos está cuantificado alrededor del 39%. En el caso particular de Uruguay, Uruguay no escapa a esa tendencia. Nosotros realizamos un estudio de medición en el año 2020, que es lo que mencionaba recién Cintia, que nos permitió estimar que en los hogares uruguayos se desperdician aproximadamente 38 kilos de alimento por persona por año, ¿no? Y de hecho también el 42% de los alimentos que se desperdician en esos hogares son frutas y verduras frescas. Desde el punto de vista del bolsillo del consumidor, también hicimos una estimación de a cuánto equivale ese desperdicio, y a precios 2020, por hogar por año, desperdiciamos 14.400 pesos aproximadamente, ¿no? Y también a precios 2020, esa pérdida económica representa el 12% del costo de la canasta básica de alimentos, ¿no? Entonces, evidentemente, el volumen de alimentos que se desperdicia es particularmente relevante, ¿no? Desde una perspectiva social, considerando la prevalencia de la inseguridad alimentaria que hay en el país, pero además desde el punto de vista del impacto económico y del impacto ambiental, porque no solamente estamos desperdiciando
esos alimentos en los hogares, sino que estamos desperdiciando además todos los recursos que fueron necesarios para producirlos, ¿no? Recursos naturales valiosos, la tierra, el agua, la energía, y estamos generando gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad hay también un impacto ambiental y económico que nos llama precisamente a actuar, a implementar acciones desde los diferentes ámbitos para reducir el desperdicio de alimentos, y en particular desde la perspectiva del consumidor, que es sobre lo que hemos trabajado fundamentalmente nosotros en los últimos años a través de una serie de estudios. No sé si querés que siga. Yo lo que te quería preguntar es, las decisiones de los consumidores, ¿cómo de alguna forma influyen en el desperdicio, en aumentar o reducir ese desperdicio que comentábamos recién? Bueno, en realidad, en ese sentido, lo que tenemos que considerar es que el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué un consumidor decide desechar un alimento? ¿Cuáles son los motivos principales? Y en el caso de los estudios que nosotros realizamos a nivel de los consumidores uruguayos, cuando indagamos por qué tiraban los alimentos a la basura, el motivo, digamos, que aparecía mencionado con mayor frecuencia, tenía que ver con que el alimento se deterioraba o no se usaba a tiempo. Es decir, estamos pensando en frutas que se sobremaduraban, hojas que se marchitaban, lácteos o cárnicos que por ejemplo, no se usaban a tiempo, o alimentos que se vencían. Eso en realidad es lo que se menciona con mayor frecuencia como causa para desechar un alimento. Pero curiosamente, además, muchas veces el consumidor no percibe que eso es un desperdicio de alimentos, y no percibe que hay acciones que puede tomar antes, que hacen a las prácticas en el hogar, que pueden evitar que ese alimento efectivamente se transforme en un desecho, ¿no? Y dentro de las otras causas que tenemos aparece, se menciona en segundo y tercer lugar, lo que tiene que ver con servir demasiado, o cocinar y preparar demasiado, ¿no? Esto de servir demasiado, sobre todo en algunos hogares, en los hogares con niños, ¿sí? Donde se sirven porciones demasiado abundantes, y luego los restos que no se consumen terminan en la basura. O lo que tiene que ver con cocinar o preparar mucho, que a veces va por no poder estimar correctamente el tamaño de las porciones, esto muchas veces asociados a tipos de alimentos que en general van como acompañamiento, ¿no? Tipo arroz, papas, etcétera, que después se transforman en sobras que se estacionan en la heladera y después terminan en la basura, ¿no? Y también en algunas ocasiones, evidentemente, también con algo que es más bien cultural, que es el de en los eventos especiales, cuando recibimos a alguien, etcétera, como preparar demasiada comida, ¿no? Entonces, ahí eso de que es preferible que sobre y no que falte, termina transformándose luego en una causa por la cual terminamos tirando alimentos preparados a la basura. Y en cuarto lugar aparece mencionado como causa alimentos que se desechan porque se consideran no comestibles, ¿no? Como pueden ser cáscaras de frutas y verduras, o como pueden ser hojas y tallos, no sé, hojas de remolacha, las pencas de acelga, etcétera, que el consumidor en este caso considera que eso no es comestible, que no es aprovechable, y directamente lo desecha. Entonces, claro, evidentemente, atrás de todo esto, de todas estas causas, digamos, hay una serie de hábitos y de rutinas cotidianas que conducen al desperdicio de alimentos, ¿no? Y que van desde que en todo el trayecto que hace el alimento dentro del hogar, ¿no? Que van desde la compra al consumo, ¿no? Pasando por el almacenamiento, la preparación y el consumo final, ¿no? Y en el caso de la compra, fundamentalmente, bueno, en todas las etapas, pero en la compra incide mucho las habilidades de planificación que tengamos, ¿no? En ese sentido, ser capaces de planificar o hacer las compras con una lista que tiene en cuenta lo que tenemos en casa y que tiene en cuenta lo que vamos a usar
durante la semana, lo que vamos a cocinar, digamos, durante la semana, ayuda a que no compremos alimentos que no necesitamos, ¿no? Igualmente a veces hay esto de que nos tientan determinadas ofertas, ¿no? El 3x1, el 2x1, que son ofertas que pueden aparecer como oportunidades económicamente convenientes, pero que a veces nos llevan a adquirir demasiados alimentos que después no podemos usar a tiempo y terminamos desechando. Otro tanto sucede con promociones a veces por envases que son demasiado grandes y que después en la familia no se consumen a tiempo y terminan también parte de ese contenido desechándose, ¿no? Y también como consumidores hay algo que hay que destacar y que tiene que ver con la forma en la que elegimos las frutas y verduras que consumimos, por ejemplo, ¿no? Esto de buscar frutas y verduras que desde el punto de vista estético sean perfectas, ¿no? Y aquellas que se apartan un poco en lo que hace a forma, tamaño, color, lo que se llaman frutas y verduras imperfectas, de hecho las rechazamos para el consumo y tanto las rechazamos que difícilmente las encontramos muchas veces en los puntos de venta, ¿no? Tanto en las grandes superficies como en las ferias, ¿no? Son o sea, ese tipo de decisiones que tomamos en realidad impactan más atrás en la cadena y realmente tienen un impacto importante, sobre todo en esto de las frutas y verduras que se desperdician, que son o sea, recursos desde el punto de vista nutricional muy valiosos y que de hecho tenemos que tratar de incorporar en mayor volumen a nuestra dieta, ¿no? Y sin embargo, esas frutas y verduras no llegan ni siquiera a veces al circuito de comercialización por esas decisiones que nosotros como consumidores estamos tomando, ¿no? Después obviamente que también, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo que sucede después dentro de la casa, una vez que compramos esos alimentos y los almacenamos, ¿no? Tenemos que tener habilidades de planificación en lo que tiene que ver con usarlos, saber cómo usarlos, cuándo usarlos, usar primero, si querés, lo más viejo y después lo más nuevo, planificar en realidad el uso, pero también tenemos que saber cómo almacenarlos, cuáles son las condiciones que nos permiten mantener ese alimento en las mejores condiciones, digamos, por tiempos más prolongados. Y esa información a veces, como consumidores, tampoco la tenemos, ¿no? Lo mismo cuando cocinamos, en lo que tiene que ver con el cálculo, la estimación de las porciones, o lo que tiene que ver con saber aprovechar esos alimentos que sobran, que bueno, los guardamos en la heladera con la esperanza de usarlos, pero después no sabemos a veces, o no tenemos recursos para reconvertirlos, o incluso recursos para saber en qué momento esos alimentos ya no se pueden consumir y los tengo que tirar, ¿no? A veces nos apresuramos y son alimentos que son perfectamente utilizables y terminan en la basura, ¿no? Otro tanto sucede con lo que tiene que ver con las interpretaciones de las fechas de consumo preferente, ¿no? Que muchas veces se interpretan como que directamente ese alimento tiene que desecharse una vez que alcanza la fecha de consumo preferente, y en realidad lo que nos está diciendo esa fecha es que todavía se puede consumir, que por ahí puede haber alguna pérdida, lo que puede ser algunas características sensoriales de textura o de sabor, pero ese alimento es perfectamente seguro desde el punto de vista del sanitario para consumir, y sin embargo a veces, bueno, automáticamente lo desechamos porque no sabemos interpretar correctamente eso. Entonces, en general, todas estas conductas o prácticas, digamos, que nos llevan a nosotros a un desperdicio, básicamente apuntan a que es necesario que como consumidores tengamos herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones. Entonces, de hecho, las campañas y las estrategias van un poco por ese lado, ¿no? Por el lado de mejorar las habilidades de planificación, mejorar las capacidades culinarias, ¿sí? En el sentido de poder aprovechar mejor, saber qué hacer con las sobras, calcular mejor las porciones, etc. Y también por el lado del conocimiento de los alimentos, ¿no? Hay un concepto que aparece últimamente en mi bibliografía, que en inglés se llama food literacy, y que no aplica solamente, obviamente, al desperdicio, pero que sí tiene que ver, y aplica también a alimentación saludable. Es algo así como alfabetización alimentaria, ¿sí? Que básicamente de lo que habla es de eso, es decir, que nosotros como consumidores tengamos las herramientas necesarias
en definitiva, para manejarnos con los alimentos y para tomar las mejores decisiones a la hora de alimentarnos, ¿no? Entonces, un poco todo lo de las causas va por ese lado, y por ese lado también van algunas de las estrategias, ¿no? Yo me gustaría, Ana, hacerte una pregunta un poquito desde el lugar de abogado del diablo, ¿no? Tenemos una vida tan atareada, ajetreada, a veces, obviamente vamos al supermercado, no sé, a la vuelta de cada, a la hora a la vuelta del trabajo, agotados, etcétera, y entiendo que se deriva perfectamente de lo que decís, que la razón económica es una motivación para el consumidor. Pero ¿por qué debería hacer algún otro cambio en esto que decís? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no otro? ¿Qué dirías vos respecto a eso? No sé si se escucha. Uy, Voy a apagar la cámara porque mi conexión está inestable, y dale, de hecho escuché el inicio y después quedaron todos congelados. dale. ¿Querés que te repita? Sí, por favor. Dale. No, te decía que un poquito haciendo abogado del diablo, queda clarísimo que el impacto económico, queda clarísimo que es una motivación para el cambio de las conductas de los consumidores. También me pregunto, ¿qué otra motivación, más allá de la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social o la alfabetización alimentaria que mencionaste, si hay alguna otra motivación que pueda tener el consumidor, para hacer algún tipo de cambio en sus conductas, cuando estamos muy presionados por los estilos de vida actuales y demás? ¿Y por qué yo, la pregunta, por qué yo, que estoy a lo loco, y qué impacto puede tener que yo haga esto? Igual si otro lo hace mejor y otro de pronto aprovecha todo y a mí no me da el tiempo, no lo voy a hacer. ¿Qué opinás respecto a eso? ¿Qué otra motivación? Y la segunda pregunta que me gustaría ya dejarte planteada es, ¿cuál es el papel que te imaginas tú que puede tener la Agencia de Política Pública de Defensa del Consumidor, que es la Unidad de Defensa del Consumidor, en esto, ¿no? En esta tendencia de cuidado y de reducción de pérdidas y desperdicios, en particular desperdicios, que es lo que vemos más desde la mirada del consumidor? No sé si ahora sí se escuchó. Sí, se escuchó perfecto. Dale, gracias. Por las dudas contesto con la cámara apagada. Como decías, mencionaste algo que es clave, ¿no? Que es el tema de la motivación, ¿sí? Es decir, de hecho, todas las estrategias que buscan generar cambios en los hábitos, o bueno, generar cambios en hábitos es en general muy difícil en cualquiera de las áreas de comportamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de generar o de incorporar, digamos, nuevos hábitos o nuevas rutinas, evidentemente la motivación juega un rol clave. O sea, tenemos como consumidores, necesitamos estar motivados para introducir esos cambios, y no solamente para introducirlos, que a veces las campañas de sensibilización funcionan muy bien, motivando al consumidor a realizar esos cambios, pero además lo que importa de esos cambios es lograr que se sostengan en el tiempo, ¿no? Porque por ahí vos haces una muy buena campaña publicitaria y durante la primera semana o el primer mes realmente empezás a prestar más atención a esas actividades o rutinas cotidianas que terminan en el desperdicio, y decís, bueno, acá puedo hacer esto, acá puedo hacer aquello, puedo modificar y puedo de algún modo reducir eso que estoy desperdiciando, ¿no? Muchas veces vos decís, no es compatible con el estilo de vida, pero yo a veces pienso también que es eso, que a veces requiere un pequeño esfuerzo, que puede ser un esfuerzo adicional, como puede ser el de organizarte mejor, el de planificar mejor, que te hace obviamente usar tus recursos económicos mejor, además, pero que aparte, hoy por hoy, de hecho, muchas veces ni siquiera requieren demasiado tiempo, ¿no? O sea, yo siempre que hablo de desperdicio, me voy a una imagen de la infancia, que es la de mi abuela y el pan, ¿no? Nosotros cuando íbamos a merendar afuera a lo de mi abuela, si se nos caía un pedazo de pan, mi abuela lo recogía del piso, le daba un beso y no sé si hasta no se persignaba antes de tirarlo a la basura. Y el pan nunca se tiraba, el pan se transformaba o en budín de pan o en pan rallado, y bueno, en último caso terminaba siendo un alimento para las gallinas, ¿no? Esa era la ruta que seguía en el caso de mi abuela, el pan
en la casa. Hoy por hoy tenemos la tecnología del freezer, que simplemente en el caso de que te sobra pan, es nada más que rebanarlo, colocarlo en el freezer y tenés pan que le das, lo horneas, lo tostás y tenés pan, en vez de tirarlo a la basura. Y no es algo que te signifique en tiempo mucha inversión de tiempo. Después obviamente hay preferencias personales, hay partes de alimentos que vos podés decidir directamente no consumir. Pero el desafío es generar esa motivación para que vos cambies esas conductas y que sobre todo que las mantengas en el tiempo. Y muchas veces las campañas lo que buscan, y de hecho las campañas que han sido más eficientes, son aquellas que se enfocan, o sea, que van dirigidas a segmentos específicos, con mensajes específicos que motivan a esa población, ¿no? Por ahí hay una población que la puede motivar más el ahorro económico, pero hay otra población a la que la puede motivar más lo que tiene que ver con los mensajes ambientales, ¿no? Y con el impacto en el ambiente para lograr promover o motivar a que se introduzcan los cambios, ¿no? Entonces es todo un desafío que está planteado al nivel del diseño de las campañas, de las campañas y de las intervenciones, ¿no? Y en ese sentido también algo que por ahí no mencioné, que no se trata solamente de modificar los hábitos y las rutinas del consumidor, sino que también tenemos que lograr, en cierta medida, cambiar o generar cambios en el entorno alimentario, es decir, cambios en los lugares donde se realizan las compras o donde se consumen los alimentos, ¿no? Hay algunos ejemplos de campañas muy exitosas que no sé si están familiarizados, como hay una que fue pionera, que en realidad fue una iniciativa de una cadena de supermercados francesa, la cadena Intermarché, de frutas y vegetales sin gloria, que puso el tema en la agenda pública, que tuvo muchísima repercusión, y donde además de ofrecer frutas y vegetales imperfectos, con una muy buena estrategia de comunicación, y un muy buen diseño a nivel del punto de venta, se ofreció una reducción en precio importante. Y eso creó muchísimo movimiento en ese momento en Francia cuando se hizo, y de hecho, bueno, se vendió todo lo que tenía ese supermercado, había adquirido frutas y verduras imperfectas justamente para promocionar la venta, pero no solamente promocionar la venta, además te lo daban a probar. Preparaban sopas y preparaban jugos para que vos vieras que realmente no había una pérdida en calidad de sabor, y obviamente no hay una pérdida en calidad nutricional, o sea, buscando modificar esa percepción que también tenés como consumidor de esa categoría de alimentos. Y el éxito de esa campaña fue tal que de hecho hoy por hoy está implementada en diversos países con diversos nombres, ¿no? Los inadaptados en Estados Unidos, los raros en Australia, e incluso ha dado lugar a canales de venta directamente que van con ese mensaje, ¿no? Y que ofrecen alimentos de buena calidad nutricional y demás, pero simplemente que tienen alguna imperfección en su aspecto, ¿no? Ese es un abordaje que realmente fue un gran motivador, ¿no? Entonces, bueno, y otros grandes motivadores del cambio, pero de eso supongo que va a hablar Diego también, son las campañas en los centros educativos, ¿no? Los niños como agentes de cambio, los niños como esos futuros, digamos, futuros consumidores sustentables y responsables, pero también por el impacto que tienen esos niños a la interna de las familias, en las decisiones de compra ya sabemos que influyen mucho, ¿no? Entonces, ahí también hay un espacio para campañas, hay un espacio para motivaciones, hay un espacio para estrategias, ¿no? Entonces, creo que, bueno, por ahí desde el rol que cumplen ustedes, por ahí está la posibilidad de, no sé si es el diseño o la implementación de campañas desde ahí, o sea, hay en otros países iniciativas, hay páginas web que van por el lado de, ¿cómo se llama la de Reino Unido? Ahora no me sale el nombre. Love Food, Hate Waste, ¿no? Que tiene un espacio donde vos entrás y tenés recetas, o sea, tenés un montón de ideas sobre cómo usar los alimentos, tenés un montón de datos también, y bueno, por ahí sí hay una sensibilización, y hay un conocimiento de que ahí tenés esos recursos,
actúa también como disparador, ¿no? Y se hacen diferentes campañas, y se trabaja con influencers, etcétera, que hacen videos y promocionan recetas, bueno. De todo eso también posiblemente pueda comentar algo más Diego, ¿no? Pero un poco va por ahí, ¿no? Creo que el desafío es grande, las estrategias son múltiples y bueno, realmente es difícil eso, ¿no? Lograr efectivamente que esos cambios en las prácticas cotidianas se queden para así reducir el desperdicio de alimentos. Ana, yo me voy a quedar con un comentario que hiciste que es del tema de ambiental. ¿Qué pasa? Para producir, por ejemplo, una manzana, voy a dar un ejemplo bien concreto. Para producir una manzana hubo que usar suelo, hubo que regarla, hubo que, ¿no?, usar tiempo y eso generó todo un trabajo, digamos, para que pueda estar, para que esté en condiciones de que las personas la puedan consumir. Esa manzana capaz que no llegó al tamaño adecuado para que quede a la venta en el supermercado. Tiene todo el valor nutricional, todo bárbaro, pero de repente no llegó al tamaño, o lo llevé a mi casa, lo di a mi hijo que es chiquito y se comió la mitad de la manzana y la otra mitad no le dio para comérsela. Entonces, ahí el impacto ambiental que tenemos es de toda la cadena, todo el esfuerzo que hizo el ambiente, digamos, para que esa manzana estuviera disponible, para que las personas la pudieran consumir y pudieran nutrirse correctamente, digamos, se descarta, se pierde todo ese esfuerzo. Y además lo otro que pasa es que esa manzana termina en general en un sitio de disposición final, donde genera gases de efecto invernadero, donde genera otro impacto ambiental. Entonces, está bueno tener en cuenta también como parte de esa concientización que todo un esfuerzo que se hizo a lo largo de tiempo y recursos, y que además de eso termina siendo un agente contaminante, además de todo lo que se llevó de esfuerzo, que no se pudo aprovechar, además de todo el tema económico, además de todo el tema nutricional también, que es importante en el tema de seguridad alimentaria. Así que bueno, me quería quedar un poquito con ese comentario y bueno, no sé si Laura. Gracias, Cintia. No sé, Ana, si tú quieres agregar algo a esto que decía Cintia, No. reforzar algo. Sí, lo que por ahí reforzar es esta idea de lo que decía, ¿no? De campañas con mensajes diferentes que van orientados a diferentes segmentos de la población, porque hay segmentos de la población que son más sensibles a determinados tipos de mensajes, ¿no? Entonces, hay segmentos de la población que realmente son muy sensibles al mensaje ambiental, ¿no? A nivel de los jóvenes, por ejemplo, hay una preocupación, el tema ambiental está un poco más instalado y por ahí puede tener más impacto un mensaje de ese estilo que lo que puede tener el ahorro al bolsillo, ¿no? Entonces, la idea es eso, es conocer a quién va dirigida la campaña, hacia quiénes van orientados los mensajes y tratar de abordar de forma más efectiva, digamos, para realmente lograr provocar esos cambios que necesitamos, ¿no? Nada más. Bárbaro, muchas gracias, Ana. Yo querría destacar también algo que mencionaste, que el consumidor desde sus elecciones también impacta en las decisiones que toma el proveedor de cómo presentar u ofrecer determinados alimentos o introducirlos en su paquete de oferta, digamos. O sea que, bueno, tomar eso también, que es parte es parte de la relación, en realidad, y la capacidad de incidir desde el lado del consumidor, también destacar eso. Me gustaría entonces darle paso a Diego, que nos va a plantear más cuestiones sobre la estrategia hacia niñas, niños, pero también porque Diego está trabajando con la canasta inteligente, ¿es correcto, Diego? Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Es correcto. Promovemos la lista inteligente con acciones para el Ministerio de Ganadería, para la Dirección General de la Granja. Nos parece lógico. Voy a retomar mucho de lo que dijo Ana, que casi no me dejó nada para decir. No creo que eso sea así. No, pero estamos alineados en casi todo.
sobre la alfabetización alimentaria, lo llamamos educocina, lo llamamos educación alimentaria, y es una actividad, una materia que ninguno de nosotros tuvo en la escuela, que muchos de nosotros como seres urbanos desconocemos la producción de alimentos, desconocemos el trabajo del campo, somos meros consumidores dentro de una ciudad, y parte de ahí el problema, me parece, además de la falta de educación, es la desconexión que tenemos con la producción de alimentos. Así que creo yo, sin explayarme mucho, porque Ana fue muy clara con todo lo que dijo, creo que en la educación está la base de una posible forma de revertir el problema. Los niños son agentes de cambio, lo sabemos, han funcionado como tales para otros, con otros fines, como por ejemplo el tabaco. Reconectarlos a ellos con la tierra, enseñarles los procesos naturales, biológicos, de cómo crecen los alimentos de verdad, los que no tienen etiquetas, los que salen de la tierra, enseñarles que son todos diferentes como ellos, que algunos crecen más altos y otros crecen más bajitos, enseñarles que en la diversidad hay mucho valor, enseñarles que una parte que parece fea de un fruto es solamente una cuestión estética y cultural que no lo hace menospreciado. Creo que educar es la base para empezar a cambiar. Después sí, vuelvo a mucho de lo que dijo Ana sobre planificar, sobre conocer, sobre elegir, sobre calcular, sobre producir, sobre prevenir. No solo prevenir cuánto, sino cómo, sino dónde lo voy a guardar. Optimizar los recursos, y optimizar los recursos no es solamente aprovechar la hoja de la remolacha o la piel de la cebolla para transformarla en un alimento. Optimizar los recursos es también el agua y la energía. Una vez que vamos a cocinar tenemos que optimizar eso. Y todo esto es información, es comunicación. Creo que hay tantos influencers generando contenido valioso que simplemente unificarlo para comunicarlo sería una herramienta que transformaría a la sociedad. Los productores, comunicar el trabajo de los productores, vuelvo a lo que decía antes, comunicar el trabajo de los productores, y como cocineros, comunicar el proceso que vivió esta papa para llegar a la mesa, y por qué es mejor esta papa ahora que dentro de 4 meses. Creo que la tarea educativa no debe radicar solamente en la maestra o en los padres en la casa. Creo que educar en cuanto a alimentación va más allá de los nutricionistas, tienen que estar los productores, los cocineros, es una tribu en torno al alimento que debe formar parte y que... Se nos quedó congelado, Diego. Te metiste en el freezer. Pensé que era yo. A ver, ahí volviste, Diego. Lo último nos quedó un poquito ahí cortado. Me fui. Ahí volviste. ¿Querés apagar la cámara también por las dudas que esto esté? No sé si será eso el problema, y aparte estoy apretando acá y no sé qué me pone. ¿No me escuchan? ¿Apago la cámara? Te escuchamos, ahora sí. Sí. Bueno, creo que hay un montón de iniciativas ya en la sociedad civil que se dedican a rescatar. Está Redalco, está la gente de Aquí No Se Tira Nada, está Desperdicio Cero, Plato Lleno. Hay un montón de iniciativas que trabajan en eso,
pero que necesitan alguien, un padrino más grande que comunique todo esto para que sea masivo y para que llegue. Plantar en los espacios urbanos que podamos rescatar. El uso de huertas comunitarias también me parece una herramienta no solo para educar, sino para regenerar el tejido social, porque se va a transformar en un centro de encuentro y de intercambio de saberes. Creo que plantar y cocinar con los niños y en los barrios es una herramienta transformadora que une un poco a la ciudad con el trabajo rural y que nos ubica biológicamente un poco como seres humanos en cuanto a las necesidades que tenemos y a las bondades de alimentarnos bien. No quiero extenderme más porque, como lo dije antes, Ana fue muy clara con todo lo que dijo y creo que la base está en eso, ¿no? En la educación y en la comunicación. Yo, Diego, te quiero preguntar algo, porque estamos, como es ya de público conocimiento, estamos con la peor sequía en 40 años, ¿sí? Esto seguramente va a impactar en precios, va a impactar en presentación y calidad de alimentos producidos de la tierra, digamos. Y bueno, y poner en este momento presión al consumidor. ¿Te parece que es oportuno, que puede aprovecharse la circunstancia, o será que tal vez esta crisis, esta situación tremenda que se está viviendo en el campo y que afecta muchísimo a la producción, inhibe un poco estas acciones de las que estamos hablando? ¿Qué opinas tú? No, esto no inhibe nada, esto concientiza, esto visibiliza, esto empodera aún más el mensaje de preocupación que debemos tener de aprender a valorar al productor, al producto y a la capacidad que tenemos cada uno desde nuestro espacio con una ventana para tener una maceta con aromáticas o para transformar un jardín en una huerta. Creo que este problema climático que vivimos ahora solo puede ser favorable para concientizar y para darnos cuenta que somos seres biológicos que vivimos en un sistema y que tenemos que respetarlo para poder seguir existiendo. Bien, bien. Y en esto tal vez tener bien presente esto de la estacionalidad que decías hace un rato, ser como mucho más atentos a estas cuestiones y al aprovechamiento de todas La las fases. estacionalidad y la localidad. La localidad, ahí está. Comer local y de estación es lo que la naturaleza nos da y lo que podemos hacer nosotros también por esa huella de carbono y por obtener los mejores nutrientes de los productos que no están viajando 6 meses en un barco para llegar acá. No digo dejemos de consumir paltas o bananas, son deliciosas y está muy bien, pero sí hagamos hincapié por una cuestión económica y de salud en comer local y de estación lo más que podamos, en cocinar lo más que podamos, en dejar los ultraprocesados que sean la excepción y no la regla, para alimentarnos nosotros y sobre todo alimentar a nuestros hijos, que son nuestra responsabilidad. Buenísimo. Te hago una pregunta más. Todo esto que estamos hablando y que tiene que ver con los cambios en los hábitos y nos lleva también a preguntarnos, bueno, ¿quién tiene que cambiar el hábito? ¿El que planifica, el que cocina, el que sirve? Y un poco la respuesta que viene surgiendo de acá es un poquito todos, ¿no? Cada uno en su... Todos Todos. tenemos que cambiar los Entonces, hábitos ahí y por más pequeño que sea el cambio, perdón Laura, por más pequeño que sea el cambio, porque creemos que lo cambio yo y no pasa nada, no, ya sabemos que el desierto se hace de granitos de arena y cada uno tenemos que poner, yo siempre digo, nuestro granito de avena para que el cambio sea mayor.
Bien. ¿Se te ocurre ahora para compartirnos algún pique para el hogar? ¿Cómo involucramos a los niños? ¿Cómo los hacemos conscientes de lo que se sirven en el plato? Y los adultos también, lo que nos servimos y les servimos a los niños. También pienso en los adultos mayores, en esto de las porciones que un poco traía Ana. ¿Algún pique? O en la Bueno, cocina. lo más importante creo que es hacerlos participar, y no solo hacerlos participar de la cocina, sino de la elección, el porqué, los colores, las formas, hacerlos participar y cuestionar al verdulero por qué mejor esto y por qué tan caro aquello. Creo que de esa forma es cuando ellos mismos van a ser críticos y conocedores de algo que es una actividad vital y diaria, como es alimentarnos. Después hay cuestiones más prácticas, ¿no? Como organizarnos la semana, cocinando legumbres, guardando verdes, tener los tuppers organizados en la heladera, siempre un tupper con cereales cocidos o con pasta cocida o con verdes lavados, con legumbres, que van a ser la base de nuestros menúes semanales, facilitándonos la tarea del día a día, ¿no? Teniendo una base ya el pensar se va a hacer más fácil. No tenemos que ver la cocina como una actividad frustrante, tenemos que aprovecharla, y esto es un cambio también de mentalidad, tenemos que aprovecharla como una instancia de comunicación, como una instancia educativa. La cocina es todo, es lo que podemos aprender, no solo de trabajo motriz, intelectual, de habilidades sociales, de comunicación, de vivencias, de identidad, de cultura, todo a través de una instancia vital y diaria que hacemos los que tenemos suerte 3 veces por día. Entonces, no salí de la cocina que tengo que cocinar, sino acompáñame que vamos a cocinar. Y creo que, yo siempre lo digo, cocinar con los niños es un regalo, cocinar con tus hijos es un regalo para tus nietos, porque lo que hacemos con ellos lo van a repetir, y si se sienten bien haciéndolo, los aprendizajes son significativos. Diego, y en tu experiencia, ¿es posible involucrar a los niños y a las niñas en la planificación de la compra? ¿O terminaríamos todos comprando gominolas? Contame. No, podemos, como te decía al principio, recorriendo, hablando, recorriendo las ferias, llevándolos al campo, mostrándoles el proceso, los tiempos que llevan los vegetales para crecer. Como te decía al principio, no son solo los niños en la ciudad los que están desconectados de los procesos de producción de alimentos. Somos los adultos en la ciudad los que desconocemos, y porque desconocemos esto, porque no fuimos educados, porque sustituimos la cocina por el delivery, vamos a reprochar que el precio del morrón en julio sea carísimo, o que la espinaca en verano sea imposible de comprar. Eso es consecuencia de desinformación, de la falta de educación alimentaria. Entonces, creemos desde hace mucho tiempo que proponemos a la cocina como una herramienta de transformación educativa, con la huerta como eje también fundamental. Buenísimo, Diego, clarísimo. Muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo, Cintia, o preguntarle algo a Diego, o si quieren dar lugar a las preguntas. O damos lugar, abrimos preguntas del público. No, está, perfecto. Entonces, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, puede levantar la manito o hacerla por vía chat. Álvaro salió porque se quedó sin línea telefónica en internet, así que pide disculpas y va a estar tratando de solucionarlo, pero bueno, esto de estar en la casa y los imprevistos que pueden suceder, también tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, así que no sé si queda abierto entonces a preguntas, comentarios.
Si alguien quiere, creo que se pueden desmutear y ahí preguntar directamente. Vamos a preguntar a Ana, a Diego, a Álvaro no, porque no está, se escapó, pero le podemos preguntar también a Kiara y a Cintia sobre el plan estratégico nacional para la reducción, la gestión de residuos, de desperdicios y de pérdidas. ¿Estamos tímidos? También alguien puede querer compartir su preocupación con el tema de sequía, precios, qué puede hacer, pedir alguna estrategia. Esta es la oportunidad, gente, no siempre tenemos a estos interlocutores tan a mano. No. Bueno, si no hay entonces preguntas o comentarios, le doy la palabra a Chiara Fioretto, que va a hacer un cierre y una suma de estas intervenciones. Buenísimo, Laura, muchas gracias. Bueno, yo me quedé con este desafío de hacer un cierre de todo lo que se dijo, que se habló mucho y muy interesante, así que saqué algunas notas. Creo que el hilo conductor que rescato es esa idea de que el consumidor es un actor clave, que contribuye directamente al desperdicio en el hogar, pero que también, como la otra cara de la moneda, es que tiene la potencialidad de reducirlo y de impactar en su reducción de una manera sensible, ¿no? También me quedo con esta idea de lo que dijo Ana y me parece bastante sorprendente cuando leí el estudio, de hecho, que salió de la estimación del desperdicio en hogares, es que el consumidor no percibe que lo que está tirando es realmente un desperdicio. Entonces, creo que nosotros como Estado, y también lo digo porque, bueno, estamos acá representando organizaciones del Estado y veo que entre los participantes también hay otros ministerios y organizaciones, creo que como Estado tenemos el desafío de plantear ese tema en la agenda pública con más fuerza. Este tipo de eventos contribuye, ¿no? Y que se empiece a percibir todos los impactos que estamos hablando hoy, el impacto ambiental, el uso de recursos, pero también el impacto social y el económico. Se habló un poco de, bueno, qué buscar como motivación, hablando de los distintos impactos. Yo agregaría también que hay una cuestión ética, que está bueno abordarla y plantearla en algún punto, porque eso que viene como de que venimos arrastrando como mensaje de que la comida no se tira, en realidad tiene atrás un trasfondo ético que hay que plantearlo, sobre todo en el marco de una sociedad desigual, con un acceso desigual a los alimentos. Entonces es también un tema un ángulo para mirar ese tema, ¿no? Se habló de apuntar a un cambio de hábitos, se dijo que, bueno, que es complejo, que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, constancia, y que lleva mucha conducta sobre todo, ¿no? Para poder incidir en cómo vamos a cambiar nuestra relación con los alimentos y con lo que vamos a descartar. La importancia para cambiar los hábitos de hacer campañas para segmentos específicos, en centros educativos, en sector comercialización, o sea, ahí también llevado a que cada uno tiene su rol, ¿no? Todos tenemos algo para aportar, y entonces en estas campañas específicas, segmentadas también, lo que alentamos es que de este tema se puedan apropiar distintos sectores de la sociedad y llevarlo adelante y embanderarse con esto también. Los niños como agentes de cambio, como decía Diego, sin olvidarnos de que los adultos también tenemos la capacidad de cambiar, entonces mirarnos con ojos también de posibilidad de cambio y de flexibilidad y de actualizarnos, si vemos cómo hemos ido cambiando como sociedad con respecto a algunas pautas, saber que tenemos esa posibilidad de hacerlo, quizás en un tono más optimista, pero bueno, aún así. También me quedo con la idea de pensar ese tema en el marco de una perspectiva más amplia, ¿no? De la alfabetización alimentaria, la importancia de relacionar esto con lo que es el consumo de estación, el consumo local, el empezar a entender la diversidad de los alimentos, de dónde vienen, las huertas y las cocinas comunitarias, y también ver que esto va a tener un derrame positivo, externalidades positivas en lo que es, por ejemplo, la regeneración del tejido social que mencionó Diego, o agregaría yo también en lo que es huertas comunitarias el uso del espacio público también como una oportunidad de usar ese espacio y resignificarlo en torno a un mensaje de sostenibilidad y de cuidado. Yo
creo que terminaría con, si puedo resumir algún mensaje para los consumidores, que en el fondo somos todos los que estamos acá. Yo creo que si estamos sensibilizados con este tema, el mensaje sería tratar de empezar gradualmente, ¿no? Empezar quizás tomando conciencia de lo que estoy tirando es un desperdicio de alimentos, empezar a anotarlo, a registrarlo de alguna manera, para ver, bueno, qué es lo que tiro más, en qué momentos tiro más. Entonces, creo que el primer paso antes de poder incorporar todos los tips es empezar por darse cuenta de que esto sucede, ¿no?, en nuestros hogares. También creo que sin saber mucho de este tema de lo que es el cambio de hábitos, pero así como más intuitivamente me parece que tenemos que apuntar a la gradualidad y a ir incorporando de a poco pautas que nos permitan hacer un cambio a la larga. Y bueno, tratar de ser coherentes con nuestras conductas, porque si por un lado decimos la comida no se tira, bueno, hablando en esa misma línea de dichos populares, bueno, no comamos más con los ojos, no digamos más mejor que sobra que falte, entonces tratemos de ser coherentes con lo que nosotros nos planteamos también como objetivos. Y bueno, para terminar, simplemente, como dijo Álvaro al principio, EUDECO forma parte de un grupo de trabajo ampliado que está haciendo una estrategia nacional, que está siendo liderada por el Ministerio de Ambiente. La importancia de cada una de las instituciones que están ahí, del sector privado, público, academia, sociedad civil, organismos públicos, tengan para aportar en lo que es esta estrategia nacional, que lo que busca es justamente posicionar este tema y bueno, definir como país hacia dónde vamos a ir y cuáles son las grandes líneas de transformación que esperamos. Así que también esta estrategia, que como dijo Cintia, va a estar lista en junio de 2023, va a ser sometida a consulta pública, así que cuando esté, ustedes se van a enterar y los invitamos también a que puedan hacer llegar sus aportes. Creo que eso sería todo. Muchas gracias, Kiara. Bueno, te vimos en la cámara de Cintia y te escuchamos en la voz de Kiara. Así que, pero bueno, muy bien. Bueno, entonces, para cerrar, si a alguno se le fue la timidez y quiere decir algo, agregar algo, o Diego o Ana quieren agregar algo, bienvenidos. Y si no, cerramos vamos dando cierre al intercambio. Bueno, entonces, para cerrar, agradecer muchísimo este tiempo que nos dedicaron, también con poco aviso, con poco tiempo de aviso previo, que un intercambio súper rico. Nos quedamos con un montón de desafíos y también con un montón de oportunidades y con la conciencia de que es un camino que se está transitando y se va paso a paso. Y también con la esperanza de que tengamos otras instancias de diálogo, de conversación y que nos permitan seguir también reflexionando a cada uno y a cada una sobre sus prácticas personales y las prácticas en sus hogares. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, y ¿les parece cerramos acá? ¿Sí? Bien. Gracias, chao, chao.